Sí, señores, en el primer viaje post pandemia nos vinimos al corazón del Tolima a conocer la cascada más alta de la región del país. Bienvenidos a la cascada La Plata. Por fin llegó la hora, por fin. Después de casi 6 meses de no poder viajar por estas cuestiones de la pandemia, hoy salimos a la naturaleza. Hoy es el turno para la cascada La Plata. Es una cascada que queda aproximadamente a 1 hora de la ciudad de Ibagué, en el Tolima, y es catalogada la cascada más alta del Tolima con una caída de aproximadamente 450 metros. Suscríbete, dale, vamos, suscríbete acá o acá o acá, no sé, suscríbete, dale. ¿Qué esperas? Dale, suscríbete. Bueno, estamos acá en el centro de Ibagué, como 1 cuadra antes de la Plaza de Bolívar, y me encontré a mis amigas, las palomas, y ustedes ya saben qué hago cuando hay palomas, ¿cierto? Entonces, ¡vámonos! ¿Otra vez? ¡Vamos! Estamos por aquí caminando en la Plaza de Bolívar, de la ciudad de Ibagué. Ese árbol, nos cuentan que es el árbol más antiguo de Ibagué y no lo quieren talar. Es como muy importante para la ciudad porque parece que lo plantaron apenas como que estaba iniciando la construcción de la ciudad. Entonces, pues bueno, es la Plaza de Bolívar. El centro es como el mismo en todas las ciudades. Y allí tenemos la catedral, que es súper linda. Bueno, mira, el Parque de la Música, bueno, su nombre es básicamente porque está rodeado de seminarios de música y escuelas de música. Este es un seminario de música, un conservatorio de música, y este es otro. Las figuritas, las personas que ven ahí, como las estatuas, cada una tiene un instrumento musical, y pues acá hacen como presentaciones y todo eso, y allá también. Cool, chido. En diciembre hacen conciertos normalmente en el teatro como interno del conservatorio de los mismos estudiantes. Ojalá este diciembre se pueda ir y los hagan. Chido. Saluda a Victoria. Violi. ¡Que viva el sol! Ay, marica, nos fuimos. ¿Qué opina del tapabocas? ¿Qué opina del tapabocas? Excelente. Pero diga lo que dijo ahorita, diga. No, grave. Dígalo, No, es una mierda. yo soy que me quito esta mierda hace rato. Ay, todos coincidimos en que el tapabocas es una mierda. Confirmamos, pero entonces ya empezamos la caminata. Desde acá ya se alcanza a ver la cascada. Bueno, ya vamos aproximadamente unos 25 minutos de caminata y ya vemos la cascada. Bueno, por allá abajo pasa el río, pero desde acá alcanzamos a ver la cascada. Se ve espectacular, o sea, uy, no, qué hermosura. Miren.
Bueno, algo que sí tengo que contarles sobre Ibagué y sobre esta parte del Tolima es que he visto muchos, pero muchos ciclistas. Es como por el clima también, pero les encanta montar bicicleta. Uy, madre. Ya estoy viendo la cascada cerca. Es divina. ¿Cómo extrañaba estos planes? Primer plan post pandemia. Y está un hit total. Tenemos que pasar un puente súper denso. Háblenme de este puente tan exótico. Creo que en algún momento esta mierda se va a caer. Vamos a ver. Uy, marica, esto está todo denso. En teoría es súper seguro. Ay, pero acá pueden disfrutar de esta vista. Bueno, acá llega un punto en el camino en el que, miren, tenemos ahí como la señalización. Ay, bueno, ¿dónde está? Ahí. Y dice Cascada de la Plata 300 metros. Pasando el puente metálico, valor de ingreso 12.000 pesos. 12.000 se me hace barato para esta belleza natural. Aunque debería ser gratis, ¿no? Pero pues para poder llegar a la cascada toca pasar por una finca de propiedad privada. Pues toca pagar los 12.000. Ah, ¿toca pagar? 1.000. ¿Cuánto toca pagar? ¿Él también viene con usted? Ay, no No. me grabe, por favor. No, bueno, le da pena. ¿Cómo te llamas? Nicole. Nicole le da pena, pero no le da pena cobrar. Vale 1.000. Vale 1.000 por persona. Entonces toca. Bueno, entonces aparte de los 12.000 pesos, toca pagar 1.000 más. A Nicole. El señor de la cascada, el dueño de la cascada. Sí, señor. ¿Cómo es vivir al lado de ese paraíso? Ah, bueno, que disfruten. Muchas gracias. Bueno. No sé. El señor dice que es el dueño. Uy, marica, un puente más denso que el otro. Dice que es el dueño de la finca donde es la cascada. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios si es verdad o no, si es el dueño. Por el momento, el segundo puente que debemos pasar, esto está más denso. ¡Vamos! Ay, marica, esta mierda se mueve mucho. ¡Ah! Pero ven para allá. Bueno, no sé si se escucha, pero nos desviamos de la cascada a la que íbamos a ir y nos encontramos acá la caída total de agua. Para entrar a esta cascada no tienes que pagar nada, es gratis. Solo es desviarse, seguir subiendo, que 5 minutos, no es más. Vale totalmente la pena venir a verla. Bueno, llegó un momento del trayecto en el que se abrió una Y y nos vinimos por uno que decía Cueva Algo. Y acabamos de llegar, miren. En teoría nos va a tocar pasarla, pero yo no voy a entrar ahí ni por el putas. No, marica. No, Aparte hay murciélagos. ¡Coronavirus! No. Y si damos, porque es que acá hay como otro caminito, no sé, y si damos la vuelta por acá. Pues es que allá hay más, o sea, como quien dice que no meterse por acá, sino irnos por allá. No, madre, se va a meter ahí. O sea, ya desde acá veo un murciélago, marica. ¿Eso no son racimos de plátanos? Ah, no, son como rocas. Ok, estamos perdidos, equipo. Creo que nos vamos a devolver. Nos vamos devolviendo otra vez a la Y, vamos a coger por el otro camino.
creemos que sea el camino correcto. Si van a encargar almuerzos, los encargan, suben, hacen el recorrido y cuando bajan se les tiene ya preparado porque pues todo es sobre pedido. La verdad. Listo. ¿Listo? Entonces, Es que entonces paguen. van a ingresar. Catalina, ay Catalina, hombre. Mira, Catalina. Hay muchas cosas aquí, lo que pasa es que lo que te decía ayer, el Ibagué no es tan turístico. Miren acá zona de camping. Esto es como una zona de descanso con hamacas. Y aquí para arriba comienza ya la caminata hacia la cascada. Esta subida como normal, ¿no? Todo es subiendo yo. Ah, jue madre. Don Tico es la persona que, el guía es la persona que nos va a acompañar hasta esa belleza. La persona que te estábamos viendo ahorita se llama, o bueno, le dicen Tico, es la persona encargada, es el guía del parque. Nos contaba que el parque está creado hace aproximadamente 5 años, él lleva viviendo acá 5 años desde que pues inició el parque. A raíz de la pandemia pues no, pues claramente estaba cerrado, pero que ya desde que como que levantaron el aislamiento preventivo obligatorio, ya mucho turista ha venido. Igual acá manejan todos los protocolos de bioseguridad, el tapabocas, toma de temperatura, desinfección de manos y de los zapatos. La naturaleza en Colombia es espectacular, acá tenemos muchas cosas por explorar y todas son demasiado bonitas. Acuérdense, es el nombre del parque es el Parque Ecoturístico La Plata. ¿Qué tal la subida, ministro Fabián? Bien, está bien. Bien cansados, madre. Ya las piernas comienzan a pesar. Sí, claro. Con esto con cuidado, ¿no? No es que se vayan a caer. Ay, madre.